Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Pocos juegan con lo que tienen y envidian lo que imaginan. Víctor Frank. Una vida con sentido. Las primeras ideas de Víctor Frank, quien más influyó en mi crecimiento espiritual y toda la teoría alrededor del para qué o propósito de vida, las leí del libro El hombre en busca de sentido. No pasó mucho tiempo para que con entusiasmo me volcara a la logoterapia, escuela de psicología desarrollada por él. A 30 grados bajo cero, sin calefacción y literalmente en los huesos, Víctor Frank pronunció uno de los discursos más inspiradores y memorables de la historia, una verdadera oda al poder de la voluntad y al sentido que debe dársele a la vida. Lo hizo en pleno campo de concentración nazi en la noche de Navidad de 1944 y ante 38 personas condenadas al exterminio. Y dijo así: un hombre consciente de su responsabilidad ante otro ser humano jamás tirará su vida por la borda. Si conoces el porqué de tu existencia, serás capaz de soportar cualquier cómo. Es evidente que tenemos pocas posibilidades de sobrevivir, pero ningún poder de la tierra podrá arrancarnos lo que ya hemos vivido. Les ruego que encaren con gallardía la gravedad de nuestra situación. No podemos refugiarnos en el pasado para apaciguar los horrores del presente. Piénsenlo, estamos ante un desafío, el desafío de sobrevivir. Podemos hacer una de estas dos cosas: convertir esta experiencia en una victoria o limitarnos a vegetar, dejando de ser personas. Incluso aquí debemos subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. No importa que no esperemos nada de la vida. Lo que verdaderamente importa es lo que la vida espera de nosotros. No hay que avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque demuestran nuestro valor para encararnos con el sufrimiento. Olvídense del placer, olvídense de la venganza, olvídense de la cobardía. Lo único que debemos tener presente es nuestra voluntad de sobrevivir. La voluntad es una cuestión de hecho, no una cuestión de fe, porque nosotros no inventamos el sentido de nuestras vidas, sino que lo descubrimos. A cada uno de nosotros nos está reservado un cometido que cumplir, y todos respondemos con nuestra propia vida ante esa obligación. Desconozco si en mi vida pueda leer algo más inspirador que ese discurso. Sus palabras iluminan nuestro camino y se constituyen en la llama que hace desaparecer el frío. Son palabras para tatuarlas en nuestra alma y con hierro caliente en nuestro cuerpo, imborrables. Cuando ante cualquier tentación de debilidad o queja que como humanos podemos tener, surge la magia de ese discurso para no desfallecer, para recordar que nada es más importante que el poder de la voluntad, que nada es más fuerte que un propósito de vida, que nada es más determinante que resistir. Frank fue un médico austríaco especializado en neurología y psiquiatría, quien vivió entre 1905 y 1997. Consideraba el dolor como un elemento intrínseco de la naturaleza humana y al mismo tiempo como una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. En 1942, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, es deportado a los campos de concentración nazi, en los que vería morir a sus padres, hermano, cuñada y esposa, con quien tan solo llevaba 9 meses de casado. Un nuevo sentido de vida, relataría más tarde, surgió en ese momento: sobrevivir. Se prometió a sí mismo no quitarse la vida, como a la postre lo harían muchos de sus compañeros. Lo más impactante, además de su capacidad para resistir, fue saber que Víctor Frank también tuvo un objetivo claro en ese momento:
aprender de lo que le estaba pasando para ponerlo al servicio de la humanidad. Un nuevo, fresco, mágico y épico sentido de la vida. Ese mismo sentido quedó ratificado con una vivencia que no muchos conocen. Al terminar la guerra, en abril de 1945, la camioneta del Cuerpo de Rescate Suizo, a la que debía subir, cerró las puertas sin él poder hacerlo. Debió esperar varias horas a que un nuevo transporte llegara a recogerlos. Cuando finalmente llegó, se enteró de que la camioneta a la que no alcanzó a subir era un engaño con el que se pretendía llevar a más judíos a la muerte. Más adelante, Frank diría en su famoso libro una de las cosas más impactantes que, a propósito del tema que nos ocupa, debemos rescatar. Dijo: incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, es posible encontrar una razón para vivir. Premisa esta con la que desarrolla su logoterapia. Para él, mientras hubiera vida y voluntad, habría esperanza. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida. La verdadera fuente de la vida se encuentra en tu propio destino. Si crees que este no es el que tú te mereces, no le des más vueltas, porque tu destino está escrito, afirmaba. Algo muy curioso ocurrió con El hombre en busca de sentido. El libro apareció por primera vez en 1946 con el título traducido: Un psicólogo en un campo de concentración. Salieron unos pocos ejemplares que se vendieron rápidamente. Una segunda edición, más numerosa, fue publicada, pero pasó prácticamente inadvertida, y la mayoría de los ejemplares fueron ofrecidos como saldos o destruidos. Sorprendido por el comportamiento dispar de las dos ediciones, Frank consultó a su editor, quien por cierto lo estimuló con una anécdota fascinante de la interpretación de los sueños, una de las obras cumbre del psicoanálisis. Se vendieron tan solo 900 ejemplares en 10 años, entre 1900 y 1910. Tiempo después se convirtió en una obra universal. Con esa información disponible, al libro de Frank decidió dársele un nuevo aire, esta vez traducido al inglés, y luego de la primera edición alemana, el libro se rebautizó Desde el campo de la muerte al existencialismo. Tampoco tuvo éxito. Solo unos cientos ejemplares se vendieron entre 1955 y 1959. Nada parecía funcionar. Lo tildaron del libro enfermo, lo que quería decir un libro con pocos lectores. La historia, por supuesto, no pararía allí. Como si el componente épico fuera imposible de ignorar en una vida como la de Víctor Frank, y premiando a quien con creces lo merecía, el universo hizo de las suyas para darle un nuevo rumbo a la publicación. En 1961, se le sugirió a Frank que para una nueva edición le añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia y que se le cambiara el nombre una vez más. El hombre en busca de sentido fue el escogido. El libro encontró lectores ávidos por leer la publicación y las ventas fueron paulatinamente arrolladoras, aunque su mayor éxito tardó un par de años más. El libro se convirtió en un éxito mundial, con millones de ejemplares vendidos, traducido a cerca de 30 idiomas y considerado como uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX. La paradójica relatividad del éxito, como bien se describiera en el libro mismo, sería la mejor frase para resumir esta historia. De libro enfermo a leyenda. Superada esta curiosa anécdota, Frank resaltaba la importancia de asumir responsabilidades y no endosar las culpas a los demás. A propósito del tema decía: exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Pocos juegan con lo que tienen y envidian lo que imaginan. Una vez consultado por los miedos que más la agobiaban, volvió a derramar la magia en la palabra, afirmando: solo le temo a no ser digno de mis sufrimientos.
No olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido.